y quiero que vaya al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, y tomemos unos minutos para revisar una historia que es poderosa y de allí extraer aquello que el Espíritu Santo quiere para nuestra vida en esta noche. En el capítulo 2 de Marcos, en todo este capítulo hay una narración importante y la quiero leer en cierto sentido para poder introducir lo que queremos decir. Dice la Escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Diga conmigo: y se oyó que estaba en casa. Vamos, dígalo fuerte: y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, diga conmigo, muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y ahora el verso 10, para resumir un tanto la historia, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Diga conmigo: entonces, vamos, dígalo fuerte, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos, diga conmigo, se asombraron. ¿Y qué hacían? Y glorificaban a Dios. ¿Y qué decían? Nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuántos aplauden esa palabra del Señor? Es importante resaltar que dentro de esta historia, que es una historia interesantísima dentro de la Escritura, por lo menos en la enseñanza para esta noche, quiero que la concentremos en la necesidad que estaba viviendo el paralítico. Una necesidad, diría yo, una de las necesidades extremas de la vida. Una circunstancia, pienso yo, que no deseable para cualquiera. Pues estar paralítico es una situación difícil, para algunos traumática, y claro, la parálisis no va a permitir que la persona se desarrolle en su plenitud. Un alto porcentaje de la población en algunas áreas del planeta y de las ciudades tienen estas dificultades físicas. Y cuando la persona está paralizada, no se puede valer por sí misma. Va a requerir sí o sí de la asistencia de otros, del amor de otros, de la misericordia de otros, de la paciencia de otros, de la consideración de otros. El que vive esta circunstancia seguramente va a tener dentro de su corazón algún vacío, quizás algún reproche, alguna tremenda circunstancia emocional, porque no es fácil vivir así y saber que los otros, que son parte de nuestra raza, pueden hacer otras cosas, pueden lograr otras cosas o se pueden valer por sí mismos en otras cosas. Entonces pienso para mí que si una persona vive así, debe tener en alguna área de su corazón algún pensamiento de cuestionarse.
quizás algún accidente, quizás alguna dificultad, otros nacieron así. Entonces le hace falta algo, diga conmigo, le hace falta. Le hace falta. Pero pasa que esa parálisis o ese ambiente de estar paralizado no solo suele pasar a veces con el sentido físico. Aquí la historia relata de que él está paralítico e inmóvil de su cuerpo en las áreas que quizás esté, porque no hay mucha descripción para definir con claridad en qué área estaba. El hecho es que no se podía valer por sí mismo, necesitaba ayuda. Pero dentro de lo que analizamos en nuestra vida, hay otras cosas que en nosotros a veces están inmóviles. Situaciones, circunstancias. A veces hay gente que está lisiada sentimentalmente, emocionalmente. Quizás un fracaso, una parte de su corazón está rota, está quebrada. Y al igual que un paralítico no puede valerse por sí mismo, está inmóvil, incapacitado, imposibilitado. Algo otros en un sentido relacional, de ambientes, de relaciones, que su ambiente relacional está paralizado y no encuentra como ese feeling con las personas, a veces con el consorte, a veces con los padres, con los hijos, entre hermanos, y hay relaciones quebradas. Ese ambiente relacional paralizado no se puede disfrutar, no se puede de alguna manera llevar a cabo en la fluidez que debería, y hay algo que está ahí que impide que la persona pueda tener la habilidad y la disponibilidad para lograr, por decir, la armonía, por decir la paz, la tranquilidad, el gozo, qué sé yo, que vivimos entre la familia. Otro pudiera ser en el ambiente de la vida financiera. Gente que está atada por la pobreza, atada por la escasez, atada por la estrechez. No puede levantar la cabeza en su sentido financiero. Quizás trata de esforzarse, pero no consigue como las oportunidades, las puertas para poder tener las cosas y alcanzar los sueños y los anhelos. De repente está paralizado porque le hace falta conocimiento, le hace falta competencia, de repente no sabe hacer cosas, de repente aprendió poco, no se dispuso al conocimiento y hoy está limitado y quiere hacer pero no puede porque no tiene el conocimiento en esa área. Alguien puede padecer una parálisis, un ambiente de limitación, está limitado en ese aspecto. Y bueno, y si pudiéramos enumerar en todos los frentes que se puede vivir un sentido de parálisis. Lo que quiero resaltar es que cuando la persona está inmóvil, está incapacitado, está imposibilitado, su vida no se puede desarrollar en la plenitud que se debiera. Hay un faltante en él, hay un faltante en ella. Amén. Entonces con esto quiero decirle que identifique. De repente su parálisis no tiene que ver con un sentido físico, sino en otra área. Ahí está lisiado, está paralizado. El pecado mismo hace que la persona se paralice para tener vida espiritual. La Biblia dice que los que no han abierto el corazón a Jesús, dice que están ciegos, que han sido vendados por las tinieblas. Su corazón no responde, su mente no puede responder, su voluntad no puede responder. No es simplemente porque no creen o porque no quieren creer, solo es que no pueden creer. Algo ha limitado su corazón. Esa vida interna que se requiere del Espíritu está muerta, porque todos los hijos de Adán murieron con Adán. Murieron en el sentido de separación de Dios con ellos. Y entonces el Espíritu murió en ellos. No solamente están paralizados, sino que están muertos en espíritu. ¿Y cómo creerán para que haya vida a ellos? Si están muertos, necesitan un milagro de resurrección.
milagro de resurrección. En ese sentido de las diferentes limitaciones que hay en el espectro de la vida y que no nos dejan avanzar hacia las libertades que nosotros anhelamos, deseamos, o hacia la posesión de la tierra que Dios nos ha entregado. Diga conmigo, parálisis. Gente que está atada o paralizada en alguna de las áreas. ¿Cuánto tiempo llevaría este hombre así? Seguramente años, décadas, porque no es un niño, no es un joven, no es un adolescente. Es un hombre que está tirado en el lecho de una cama. Es un hombre que está viviendo así por mucho tiempo. Es un hombre que está así por alguna temporada. Y le ha tocado cargar con eso, le ha tocado sufrir eso, le ha tocado batallar con eso. Ha mantenido su vida así, entonces quizás allá en su corazón debería haber alguna luz de esperanza. Debería quizás en su vida no estar satisfecho con la condición en la cual tenía. Pero en esta perspectiva llegó el día, diga conmigo, llegó el día. Ese día en el cual el Señor se acercó a Capernaum. Volvió de un viaje y regresó a la casa. Y se oyó la voz, diga conmigo, se oyó la voz. ¿Y qué voz se oyó? Se oyó el maestro está en la casa. Jesús está en el lugar. Jesús volvió a estar en el lugar de donde él vivía. Volvió. Se oyó el mensaje, salió la voz. El Señor era popular, era famoso en su entorno por todo lo que él hacía. Y entonces llegó la voz a donde está la persona. Y llegó la voz a donde conocían la persona. Y entonces aquí entran en la escena los cuatro amigos, los 4 hombres, las 4 personas, los 4 compañeros, qué sé yo si eran familiares o no, pero aparecen en el escenario. Y mientras todos podían acercarse al Señor para ir a donde Él estaba, para recibir la palabra porque Él estaba predicando y recibir la sanidad, por muchos Él sanaba. Este que estaba en el lecho no podía por sí solo, necesitaba ayuda. Diga conmigo, ayuda. Necesitaba ayuda. Y habían 4 ángeles para él, 4 amigos para él, 4 compañeros para él, 4 individuos que se solidarizaron con su necesidad, 4 personas que tuvieron sensibilidad por la necesidad de él y apuntaron bien en este campo, no la solidaridad de poder llevar a una persona un abrazo, un pan, un vaso de agua. No, la solidaridad más grande que puede haber en la vida de la persona es poder acercar al paralítico a Jesús. Ese es el acto más solidario que puede haber. Ese es el acto más misericordioso que puede haber. Porque lo que nosotros podamos hacer por las personas es limitado. Y no alcanzamos a cubrir ni siquiera una milésima parte de toda la necesidad de las personas. Pero estos 4 sabían que ellos no podían ayudar mucho a él, pero hay alguien que sí lo podía hacer, llamado Jesús de Nazaret. Y entonces se esforzaron por acercar aquel paralítico al Señor. Llevaron el paralítico al Señor. Entonces cuando pienses en ayuda de alguien y cuando pienses en la obra social de la cual somos nosotros parte del trabajo y de la vida altruista que tengamos en este camino de sociedad, no hay un acto solidario más grande que acercar a alguien a Jesús.
acercar a alguien al Señor. No hay otro. Porque es que el Señor puede más que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Puede más que nosotros. Mucho más. Y ellos se dispusieron y activaron su fe y se esforzaron. Fueron a donde estaba el paralítico, lo sacaron del lugar, lo cargaron sobre sus hombros, y cuando llegaron al lugar para poder presentarlo al Señor, encontraron la barrera que la multitud estaba trancando la puerta. Y no había nada para poder entrar, pero más sin embargo ellos no se quedaron así, porque ellos sabían que Jesús tenía lo que este hombre necesitaba. Dice que subieron al techo, abrieron el techo y lo descolgaron en la camilla que tenían. Toda una estrategia. ¿Cuántos dicen amén? Una estrategia con el fin de acercarlo a él, a Jesús. Acercarlo a Jesús. Entonces, una de las preguntas que nosotros hacemos con sentido del amor que tenemos por aquellas personas que están allí afuera y por todos aquellos que están necesitados, ese amor que nosotros pudiéramos expresar para ellos es acercarlos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es acercarlos al Señor. ¿Cómo los acercamos a Él? ¿Cómo los traemos a Él? Pues nosotros somos aquellos 4 que podemos hacer el ejercicio de poder llevar a cabo esta función. Pero para ello se necesita la solidaridad. Diga conmigo, solidaridad. Para ello se necesita la empatía, pero no la empatía natural y humana, la empatía espiritual, la empatía del amor por el perdido, del amor por el necesitado, del amor por el que está en la tragedia. No hay una parálisis más grande que estar uno sin Cristo. No hay una inmovilidad más terrible que estar uno atado por el pecado y por la muerte y la condenación. No hay una parálisis mucho más dura en la vida que estar uno en el camino a la muerte eterna. No hay algo más peor que eso. Diga conmigo, pero nosotros, dígalo fuerte, nosotros sabemos que Jesús puede liberar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a aplaudir a Cristo, puede liberar. Y hemos oído de Él. ¿Cuántos dicen amén? Hemos oído de Él siempre. ¿Y dónde está el Señor? La Biblia dice que Él está donde 2 o 3 nos reunimos en su nombre. Ahí está su presencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y yo percibo que en esta noche el Señor está en medio de nosotros. Dije que el Señor está en medio de nosotros, paseándose por cada silla, por cada pasillo, en medio de este lugar, acompañando porque estamos congregados en su nombre y estamos bendiciendo, exaltando y adorando su nombre. Y el Señor no ha dejado de predicar, porque en aquel entonces que estaba en el cuerpo, Él mismo predicó, pero luego dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador para que Él pueda ayudarlos. Y luego de la partida del Señor en su ambiente de ascensión, vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos dicen? Y está en nosotros el Espíritu del Señor. Y como es Espíritu y no lo podemos ver ni lo podemos palpar, entonces tomó nuestro cuerpo y se asentó en su corazón, se asentó en mi corazón. Y cada vez que nos paramos a hablar en su nombre y enseñamos la palabra, lo hacemos en la dirección de Él. ¿Cuántos dicen? El que lo puede todo. Diga conmigo, el que lo puede todo. Entonces se necesitó una condición difícil, circunstancia difícil. Se necesitó gente solidaria. Se necesitó un grupo de amantes del Señor, un grupo de personas que tenía sensibilidad por la necesidad de aquel que está perdido y de aquel que está atado.
y se movilizaron. Entonces usted y yo tenemos una tarea todos los días de hacer conocer a Jesús en todos aquellos que están necesitados. De decirle a alguien que el Señor puede sanar, que el Señor puede liberar, que el Señor puede perdonar los pecados, que el Señor puede liberar de las cadenas, de desatar de las ataduras y devolver la movilidad y la fluidez en todo el sentido integral de la vida de la persona. Gente atada por algún vicio de alcohol, de drogadicción, de promiscuidad, gente atada por algún ambiente pecaminoso de religiosidad, atrapado en cadenas que no puede por sí solo. Pero si hay un solidario, una solidaria o 4 solidarios, alguien se puede recuperar. ¿Cuántos dicen amén? Alguien se puede recuperar. Y entonces el privilegio, ¿para quién fue? El milagro es para el paralítico, pero el privilegio es para los 4. Para los 4. Porque el Señor no se detuvo en la necesidad del paralítico. El Señor se detuvo en la fe de los 4. Dice que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces resaltó el Señor en esta historia la fe de aquellos 4. Esa fe que no es una fe quieta, esa fe que es una fe que se acciona, esa fe que tiene capacidad solidaria, esa fe que no se detiene ante las barreras, esa fe que está segura que el Señor puede sanar. Él se detuvo en ellos, dice, al ver la fe de ellos, no la fe del paralítico, porque el paralítico ni siquiera quizás podía desarrollar su fe, fue la fe de ellos. Y por la fe de ellos entonces el ambiente se colocó propicio y el milagro se comenzó a liberar. Se movió el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es que la fe mueve al Señor. La fe es la que hace movilizar el poder. La fe es la que hace movilizar la autoridad. Es la fe. Y el Señor la entregó en el corazón de todos los creyentes y nos dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, podéis decir a este monte: quítate de aquí, y él se os quitará. Por la fe en movimiento. La fe funciona de beneficio personal, me activa a mí, me hace beneficiario de la manifestación del poder de Dios. Pero la fe no se queda solo funcionando para mí, sino que la fe que yo ponga a favor de otro, esa fe también hace mover el poder de Dios a favor de aquel que lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: la fe. Y entonces se movilizó la fe. Y ahora, en la conclusión de todo el desenlace de la historia, el Señor se activa y soluciona el problema de raíz. Y el problema de raíz es el pecado. Hijo, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Pudiéramos pensar que parte de la parálisis que él tiene es un resultado de la maldad que hay en él, de los errores y de las equivocaciones que él haya cometido. ¿Qué pecados tendría? ¿Y qué cantidad de pecados había en él? Porque lo primero que identifica el Señor es eso. Es eso. Hay otros que van a cuestionar y quizás él lo que quería mostrar es que él tenía autoridad para perdonar pecados, pero es muy probable que el ambiente de la parálisis que este hombre tenía estaba enraizado por la maldad y el pecado que había cometido. Y el Señor quería arrancarlo de raíz. Y cuando lo mira, por causa de la fe de los otros, les dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Diga conmigo: tus pecados te son perdonados. Perdonados.
Quiere decir que Él, como todos nosotros, teníamos cuentas pendientes con el Señor. Había una deuda, porque el pecado es eso, el pecado es un error, el pecado es una falla, el pecado es una torpeza nuestra, pero el pecado es una deuda por solucionar, una falta por corregir, el pecado. Entonces lo que el Señor quiere es arreglar el asunto de raíz, y entonces perdona los pecados de Él. Hijo, tus pecados te son perdonados. Porque no hay una cosa más terrible dentro de la vida de las personas, es que uno lleve cargos de conciencia. Y la naturaleza humana, a pesar de que es caída, lleva dentro de su conciencia ese termómetro de lo bueno y de lo malo, del bien y del mal. Y la conciencia pesa en la vida de las personas, porque las personas saben cuándo hicieron bien y cuándo hicieron mal. Y cuando hicieron mal, la conciencia se sobrecarga. Y el peso de la conciencia a veces es más duro que una enfermedad física, que no lo deja tranquilo a la persona, no la deja tranquila a la persona. Está allí porque la persona sabe que se equivocó. Está allí porque sabe que la persona sabe que erró. Está allí porque la persona sabe que cometió un mal, que hizo daño a alguien, que hizo daño a algo. Está allí la conciencia que le repara y le recrimina. Y a veces el diablo la usa para restregarle en la mente y en la conciencia de las personas, aun aquellos que ya nacieron de nuevo y que fueron lavados ya con la sangre del Cordero, el pecado. Pero el Señor sabe que esa parálisis está allí y Él quiere restaurar esa parálisis espiritual. El ambiente del cuerpo, de lo físico, era un resultado colateral, pero la raíz del problema que Él quería sanar era el de adentro, el del espíritu. Era la parálisis más grande que pueda existir. Él quería solucionarla, y así es que lo mira quizás con ojos de amor y le digo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están endeudados acá? Levánteme la mano los que están endeudados. A ver, los endeudados por acá, estamos como Estados Unidos, todos endeudados. Está batallando para pagar esa deuda, ¿cierto? 100,000, 200,000, 50,000, 20,000, 10,000. ¿Qué sé yo la cantidad de deudas? Sabes que tienes que pagar y estás trabajando, pero un día el banco de repente te llama y dice: José Ramón, voy a cancelar tu deuda. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no me debes nada. Ese peso es un peso que se va. Es libertad. El pecado es algo así. Es una carga que está allí, que de repente por actos naturales decimos es natural de nuestra vida personal. Está allí, Dios nos conoce, Dios nos sabe, pero en sí es una deuda que tenemos con el Padre. Es una deuda que tenemos con la justicia de Dios, que tenemos que arreglarla hoy. Y si no la podemos arreglar mientras haya vida, esa deuda nos lleva al precipicio de la muerte eterna. Lo que el Señor está haciendo es arrancando a aquel hombre de la condenación, quitándole el peso más grande que pueda tener él. Quizás lo que era superficial era la parálisis física y lo que veían, pero adentro él llevaba otras cargas peores que las que se notaban afuera, que era el pecado en él. Y el Señor lo quiere arrancar y lo mira y lo libera y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Te son perdonados. ¿Sabe qué es que el Señor le diga: estás perdonado, estás limpio, estás libre de esta maldad, de esta equivocación? Y los que hemos pasado por el proceso de arrepentimiento y de reconocimiento del pecado, sabemos la libertad que esto trae. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que quiero aprovechar esta expresión? Por si acaso en esta casa hay alguien que necesite arrepentirse delante del Señor y quiere que el Señor le perdone sus pecados. Si vino usted por primera vez a esta casa, dirá usted: estoy entrando. Usted necesita
en esta noche arreglar sus cuentas con Dios. Es más, Dios lo trajo para eso. Pero de repente usted dice, yo estoy en la iglesia y he hecho esto, he hecho aquello, y quizás estoy errando en alguna función, en alguna acción, y tengo la conciencia sobrecargada y no me siento bien. Yo quiero decirle que en esta noche el Señor puede limpiar una vez más su vida de toda maldad y de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? A ver, colóquese de pie. Y lleve su mano al corazón. Y si ha fallado delante del Señor, con sinceridad, con honestidad, dile: Señor, he pecado. Señor, he fallado. Me he equivocado en acción o en omisión. Sabe que a veces no pecamos haciendo, sino que pecamos no haciendo lo que debemos hacer. Y esto nos estorba para lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Ahí con sus manos, con su mano en el corazón, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo oí que tú estabas en casa. He venido en el nombre de Jesús para pedirte que me perdones de toda maldad, de toda iniquidad. He fallado, me he equivocado, he hecho lo malo, he dejado de hacer lo bueno. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Hoy, Señor, yo suelto esta carga, abro mi corazón y te ruego, Señor, que una vez más vivas en mí, que te entrones en mi vida y que puedas tener control de todo mi ser. En esta noche yo descanso y confieso que por causa de tu amor y de tu misericordia, todo pecado y toda maldad se remueve en el nombre de Jesús. Y entonces aquí está la palabra para usted: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tus pecados te son perdonados. Tranquilo, tranquila, te equivocaste, erraste, caíste, fallaste. Pero tranquila, si vienes a Dios, Dios te perdona, te perdona. Y lo vio. Siéntese, por favor. Tus pecados te son perdonados. Eres libre. ¿Cuántos dicen amén? Eres libre. Libre para la comunión con Dios. Eres libre para entrar a los atrios. La barrera que impedía el acceso para ir a Él se remueve, porque el pecado se quita y ahora tiene la vía abierta para Él. Y entonces el Señor lo vio y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y luego los que estaban allí se enfadaron porque, claro, estaba asumiendo una autoridad que para ellos era una herejía, pero ellos no entendían quién era. Él tenía la autoridad de hacerlo y lo hizo y lo sigue haciendo hasta hoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego allá en el verso 11, después de decirle a él: hijo, tus pecados te son perdonados, luego el verso 11 le dijo: a ti te digo, levántate. Diga conmigo: levántate. A ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate. No lo tocó como hizo con otros. No le derramó aceite como hizo con otros. No escupió sus ojos como hizo con otros.
le dio una palabra y le dijo: levántate, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Diga conmigo, entonces, el verso 12, entonces él, diga conmigo, él se levantó enseguida. Entonces tómelo para usted este texto. Diga conmigo, entonces, dígalo fuerte, entonces yo me levanto enseguida. Levantó de esa parálisis. Dice que tomó su lecho, salió delante de todos los que estaban allí. De manera que todos, ¿qué pasó con ellos? Se asombraron. Todos se asombraron porque conocían el estado deprimente en el cual vivía esta persona. Se asombraron, ¿por qué? Porque lo vieron en otra dimensión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo vieron en otra dimensión. Yo siento de parte de Dios en esta noche para alguien que el Espíritu Santo te ha traído para levantarte, y todos aquellos que te conocen se asombrarán de lo que Dios ha hecho contigo y lo que vas a hacer en su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se asombraron. Todos se asombraron. ¿Y qué es asombrarse? Es estar un tanto perplejo. Es como que la mente no da para eso. Es como que se le ¿cómo se le llama? Es una descarga psicológica, emocional. Es como un cortocircuito. La realidad está allí. Las cosas funcionan así, parece que todo va plano, pero en un momento dado hay un corte allí y se altera la realidad. Y entonces al alterarse la realidad, cuando uno dice, esto estaba así en la normalidad, pero ahora la normalidad ya no está en esa condición, y entonces genera asombro. Toque delicadamente a la persona que está a su lado y dígale: la gente que esté a su alrededor se va a asombrar de lo que Dios va a hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Contigo. Estás paralítico en las finanzas, cargado de pobrezas o de deudas, y de repente un milagro va a aparecer y vas a pagar hasta el último cuadrante. Tu negocio va a despegar. Aquello que era pequeño va a crecer, se va a multiplicar. Y entonces la gente dirá: ¿y qué estará haciendo este? ¿Qué estará haciendo este? Dios lo visitó para su gloria y su honor. Se levantó y todos se asombraron. Y ese asombro no fue de envidia. Entonces ese asombro produjo para aquellos que estaban alrededor gloria y honra a Dios. Se asombraron y glorificaron a Dios. Mire este detalle, porque una cosa es que glorifiquen a Dios porque hay un motivo en tu corazón, en un acto de devoción con Él, y lo quieres glorificar. Y otra cosa es que te vuelvas objeto de glorificar a Dios a través de otros, que otros te miren y lo que Dios ha hecho en ti produzca en ellos temor y gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. No lo habían visto. No lo habían visto. ¿Y lo hizo con quién? Con aquel paralítico. Y si lo hizo con ese paralítico, diga conmigo, si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Lo puede hacer conmigo. Asombrados glorificaban a Dios, y ahora hay un mensaje. Y el mensaje que ellos tenían es: no hemos visto tal cosa. Que un paralítico se levantara, que tomara su lecho y se fuera a su casa. La gloria del Señor, diga conmigo, la gloria del Señor. Entonces la pregunta para orar es: ¿cuál es esa parálisis? Esa necesidad. Porque si usted vino a Cristo por alguna razón, o por alguien que intervino para que usted estuviera aquí,
es porque el Señor en esta noche le quiere levantar. Dije que le quiere levantar. Un milagro Dios va a hacer. Colóquese de pie, por favor. Gracias, Jesús. Y quiero invitarlo al altar a orar. Venga de su silla. Venga de su silla. Salga de su lugar. Y venga 5 minutos a orar. Y va a venir a orar conmigo en esta casa. Porque yo sé que Dios en esta noche lo quiere levantar. Alguien va a ser movido de su incapacidad, y la movilidad que te hace falta en cualquiera de las áreas que haya se va a establecer en ti. Se va a establecer en ti. Ya Dios le perdonó sus pecados. Ya Dios perdonó sus pecados. Ya el Señor perdonó sus pecados. ¿Sabe que el tono que tenías, Andrés, estaba bien? Solo vamos a acompañar con el piano y los instrumentos nada más. Es un momento solamente de oración acá corto que voy a hacer para los adoradores. Y desde ahí atrás usted me va a ayudar a orar, me va a respaldar en esta oración. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, cuántos paralíticos, cuántos limitados, cuántos paralizados. En tantas áreas, Señor, no tenemos un paralítico físicamente en este lugar, pero hay tanta limitación en el entorno de la vida de mi hermana y en la vida de mi hermano, Señor. Él no ha podido superar aquella experiencia psicológica, emocional, quizás por la ruptura de una relación, quizás por la pérdida de un ser querido, y hoy su alma está paralizada. Quizás no pudo superar aquella área de aquellas palabras, de aquellos golpes, de aquel trato, de aquel maltrato, de aquel abuso. Y en su vida, Señor amado, hay esta incapacidad que mi hermano no puede levantar su rostro, que su cuerpo no puede tener la movilidad para disfrutar de la paz que tú das. Quizás alguna dolencia en su cuerpo, alguna fractura en sus huesos, alguna deficiencia en su sistema digestivo, en su sistema respiratorio. Quizás el diagnóstico médico, Señor. Quizás, Dios del cielo y de la tierra, esa deficiencia en las células. Padre, en esta noche, Señor, estamos delante de ti y hemos venido a este altar para poder exponer nuestra vida y nuestro cuerpo hacia la manifestación de tu Espíritu. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, que todos los que vinieron al altar, ninguno quede sin ser tocado. Que todos los que salieron de sus sillas, Señor, en esta noche sean tocados, porque lo único que necesitamos es un toque de tu presencia que puede reparar todo nuestro ser. Y en esta noche, así como el Señor habló para el paralítico, hablamos para ellos, hablamos para ellas.
Señor amado, en esta noche usamos la autoridad que tú nos has dado, y por causa del poder de tu palabra y la autoridad de la palabra, en esta hora ordenamos a mi hermano y a mi hermana ser sanado, ser sanada. Y donde haya un dolor, el dolor desaparece ahora. Y donde haya una enfermedad, la enfermedad se destruye ahora. Y donde haya un faltante, el milagro aparece ahora. Y donde haya algo que esté obstruyendo la circulación, algo que no es del sentido natural, células malignas con ambientes de cáncer, quistes, miomas y cualquier protuberancia que es producto de enfermedades mortales, en esta noche caen por tierra, y por el poder de la palabra ordenamos al cáncer deshacerse, a los quistes extirparse, a las células malignas secarse, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hablamos a la circulación de la sangre, hablamos a la glucosa, hablamos al colesterol, y por el poder de la palabra ordenamos hoy que aquello que está afectando, incidiendo para la salud de mi hermano, se regula ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Recibe ese milagro ahí, recibe esa sanidad ahora, recíbela ahora, en el nombre de Jesús. Estás tomando lo tuyo, estás tomando lo tuyo, estás tomando lo tuyo. La mano del Espíritu Santo te comienza a tocar, y en esta noche comienzas a recibir la impartición por el poder de la autoridad de la palabra que fluye, y comienza a tocar tus huesos, comienza a tocar tus tendones, comienza a tocar tus músculos, comienza a tocar tu piel, comienza a tocar tus órganos, comienza a tocar tus sistemas, hasta tus cabellos de la cabeza. En esta noche son tocados por el Espíritu Santo, que va pasando delante tuyo, atrás tuyo, por cada pasillo que hay, para traer sanidad hacia ti.